Hola amigos. Bienvenidos a Asterisco Reman Critica, el canal donde hablamos de películas, analizamos sus historias, personajes y descubrimos si realmente vale la pena verlas. En el video de hoy vamos a hablar de una película muy importante dentro del universo de Marvel, asterisco Iron Man 2. Después del gran éxito de la primera película, esta segunda entrega nos trae nuevamente a Tony Stark, un personaje lleno de inteligencia, confianza y tecnología, pero que ahora debe enfrentar nuevos problemas tanto en su vida personal como en su camino como héroe. En esta película veremos cómo Tony Stark lucha con las consecuencias de revelar al mundo que él es Iron Man. Mientras intenta mantener el control de su tecnología y proteger su legado, aparecen nuevos enemigos, nuevos desafíos y también nuevos aliados que cambiarán su historia. La película nos presenta personajes importantes como War Machine, Viuda Negra y enemigos como Biplas, quienes hacen que la vida de Tony sea mucho más complicada. Pero la gran pregunta es, ¿asterisco Iron Man 2 está a la altura de su primera parte? La historia, los personajes y las escenas de acción logran mantener el interés del público. ¿Es una película que realmente merece la pena ver o solamente es una continuación más dentro del universo Marvel? En este análisis de Asterisco Reman Critica vamos a revisar la trama, las actuaciones, los puntos fuertes, los aspectos negativos y mi opinión final sobre esta película. Hablaremos de lo que funciona, lo que podría haber sido mejor y de la importancia que tiene esta historia dentro del desarrollo de Tony Stark como uno de los héroes más importantes de Marvel. Así que prepara tus palomitas, quédate hasta el final y acompáñame en este nuevo análisis de asterisco Iron Man 2. Comencemos con la crítica. Iron Man 2 es una película de superhéroes de ciencia ficción que continúa la historia de Tony Stark después de los acontecimientos de la primera película de Iron Man. La película muestra las consecuencias de que el mundo descubra que Tony Stark es el hombre detrás de la armadura de Iron Man, mientras enfrenta nuevos enemigos, problemas personales y la presión de compartir su tecnología con el gobierno. La historia comienza 6 meses después de que Tony Stark revelara públicamente su identidad como Iron Man. Tony se ha convertido en una celebridad mundial y utiliza su armadura para proteger a las personas mientras dirige la empresa familiar Stark Industries. A diferencia de otros héroes que mantienen su identidad secreta, Tony disfruta de la fama y la atención que recibe. Sin embargo, detrás de su confianza y actitud arrogante, Tony comienza a enfrentar problemas más serios. El gobierno de Estados Unidos considera que la tecnología de Iron Man es demasiado poderosa para pertenecer a una sola persona. Durante una audiencia en el Senado, Tony es presionado para entregar su armadura al ejército. Él se niega porque cree que su tecnología podría ser utilizada como un arma peligrosa y que nadie más tiene la capacidad de manejarla correctamente. Tony afirma que Iron Man es una forma de mantener la paz y que su creación está bajo control. Mientras Tony disfruta de su éxito, aparece un nuevo enemigo llamado Ivan Vanko, un científico ruso que guarda un profundo rencor hacia la familia Stark. Ivan es hijo de Anton Vanko, un antiguo colaborador del padre de Tony, Howard Stark. En el pasado, Anton Vanko trabajó con Howard en el desarrollo de tecnologías avanzadas, pero después fue acusado de espionaje y enviado a Rusia. Ivan culpa a la familia Stark por la caída de su padre y decide vengarse. Ivan construye una tecnología similar al reactor de arco que alimenta la armadura de Iron Man. Con esta tecnología crea unos látigos eléctricos especiales que utiliza para atacar a Tony Stark durante una carrera de autos en Mónaco. Este ataque demuestra que Tony ya no es el único hombre con una fuente de energía avanzada y que alguien más conoce los secretos de su tecnología. Después del ataque, Tony comienza a preocuparse por su propia seguridad y por el futuro de Iron Man. Al mismo tiempo, descubre que el elemento que mantiene funcionando el reactor de arco en su pecho está causando efectos negativos en su salud. El dispositivo que le salva la vida también está envenenando lentamente su cuerpo debido al material utilizado. Tony busca una solución mientras intenta ocultar su deterioro físico a las personas que lo rodean. La situación personal de Tony se complica cuando decide nombrar a Pepper Potts como directora ejecutiva de Stark Industries.
Pepper ha sido durante años su asistente y una de las pocas personas que realmente comprende a Tony. Aunque ella duda al principio, demuestra tener habilidades para dirigir la empresa. Tony también contrata a Natalie Rushman, una nueva asistente que parece misteriosa y que más adelante revela su verdadera identidad. Natalie Rushman resulta ser Natasha Romanoff, una agente secreta conocida como Viuda Negra. Ella trabaja para Nick Fury, director de la organización SHIELD, quien está interesado en observar a Tony y evaluar si puede formar parte de un grupo más grande de héroes. Fury sabe que Tony está pasando por una crisis personal y trata de ayudarlo a encontrar una solución para su problema de salud. Mientras tanto, Ivan Vanko se une a Justin Hammer, un empresario rival de Tony Stark. Hammer es un fabricante de armas que siempre ha vivido a la sombra del éxito de Stark Industries. Al conocer la habilidad de Ivan para crear tecnología similar a Iron Man, decide utilizarlo para derrotar a Tony y mejorar su propia reputación. Hammer ayuda a Ivan a escapar y le proporciona recursos para construir nuevas máquinas de combate. Ivan desarrolla drones militares y una armadura especial llamada Biplas. Su objetivo es demostrar que Tony Stark no es un genio único y destruir su imagen pública. Durante una exhibición tecnológica organizada por Stark Industries, Tony presenta un espectáculo con su armadura de Iron Man. Sin embargo, debido a sus problemas de salud y su comportamiento irresponsable, su amigo James Rhodes comienza a preocuparse por él. Rhodes piensa que Tony está poniendo en peligro una tecnología demasiado importante y decide tomar una de las armaduras de Iron Man. Rhodes lleva la armadura a una base militar y permite que sea modificada por Justin Hammer. El resultado es una nueva versión llamada War Machine, una armadura más pesada equipada con armas militares. Aunque Rhodes tiene buenas intenciones, la tecnología cae en manos equivocadas cuando Ivan Vanko logra controlar remotamente las máquinas de Hammer. El conflicto aumenta cuando Ivan controla las armaduras y drones creados por Hammer para atacar a Tony. Iron Man y War Machine deben unir fuerzas para detener la amenaza. A pesar de sus diferencias, Tony y Rhodes trabajan juntos y descubren que la combinación de sus habilidades es necesaria para derrotar al enemigo. Durante la batalla final, Tony y Rhodes se enfrentan a numerosos robots controlados por Ivan. Viuda Negra también participa en la misión y ayuda a detener las fuerzas de Hammer. Finalmente, Iron Man y War Machine logran destruir las máquinas enemigas y enfrentarse directamente a Ivan Vanko. Ivan intenta destruir a Tony utilizando su última creación, pero Tony y Rhodes consiguen derrotarlo. Aunque Ivan muere al final del enfrentamiento, deja claro que su objetivo no era solamente destruir a Tony, sino demostrar que la familia Stark también tenía enemigos y secretos del pasado. Después de la batalla, Tony recibe reconocimiento por haber salvado nuevamente al mundo. Sin embargo, la película también muestra que Tony ha cambiado. Al principio de la historia era un hombre orgulloso que pensaba que podía resolver todo solo, pero al final aprende la importancia de confiar en otras personas y aceptar ayuda. La relación entre Tony y Pepper también evoluciona durante la película. Aunque tienen una conexión cercana, ambos deben enfrentar las dificultades de trabajar juntos y los problemas causados por la personalidad complicada de Tony. Al final, Tony demuestra que valora a Pepper y que ella es una de las personas más importantes en su vida. La película termina con la llegada de un agente de SHIELD que informa sobre un nuevo descubrimiento relacionado con el universo de los superhéroes. También aparece una escena donde se encuentra un objeto misterioso que conecta la historia de Iron Man con otros personajes de Marvel y prepara el camino para futuras películas. En resumen, Iron Man 2 es una historia sobre las consecuencias de tener un poder extraordinario y la responsabilidad que viene con él. La película explora la lucha interna de Tony Stark, quien debe enfrentar sus propios errores, la presión del mundo y sus problemas de salud. También presenta nuevos personajes importantes como Viuda Negra y War Machine, mientras muestra el crecimiento de Tony desde un inventor egoísta hasta un héroe más dispuesto a trabajar con otros. Iron Man 2 cuenta con un reparto formado por reconocidos actores de Hollywood que dan vida a personajes importantes dentro del universo de Marvel.
Cada intérprete aporta diferentes características a la historia, desde héroes y aliados hasta villanos que ponen a prueba a Tony Stark. La película no solo destaca por sus efectos especiales y escenas de acción, sino también por las actuaciones que muestran los conflictos personales, las emociones y la evolución de cada personaje. El protagonista principal de la película es Robert Downey Jr., quien interpreta a Tony Stark, también conocido como Iron Man. Robert Downey Jr. continúa desarrollando el personaje que ya había presentado en la primera película. Su trabajo consiste en mostrar a un Tony Stark brillante, arrogante, divertido y al mismo tiempo vulnerable. En esta historia, Tony enfrenta la presión del gobierno, problemas de salud y la dificultad de aceptar que necesita ayuda de otras personas. El actor combina humor, acción y momentos emocionales para mostrar que detrás de la armadura existe un hombre con miedo a perder el control de su vida. Robert Downey Jr. interpreta a Tony como un genio tecnológico que disfruta de la fama, pero que también tiene una gran responsabilidad. Durante la película, el actor muestra el cambio del personaje desde un empresario egoísta hasta alguien que empieza a comprender la importancia de trabajar junto a sus aliados. Su actuación se basa mucho en el carisma y la personalidad única de Tony Stark, utilizando diálogos rápidos, ironía y expresiones de confianza para crear un héroe diferente a los tradicionales. Gwyneth Paltrow interpreta a Pepper Potts, la asistente personal y compañera cercana de Tony Stark. Pepper es una de las personas que más conoce a Tony y representa una figura de equilibrio en su vida. A diferencia de Tony, ella es organizada, responsable y práctica. Gwyneth Paltrow muestra la paciencia y la preocupación de Pepper mientras intenta ayudar a Tony a controlar sus problemas personales y profesionales. El trabajo de Gwyneth Paltrow en la película es importante porque su personaje no es simplemente un interés romántico, sino una persona fundamental para el crecimiento de Tony. Pepper asume un nuevo papel como directora ejecutiva de Stark Industries y demuestra que tiene capacidad para liderar una gran empresa. La actriz interpreta la relación entre Pepper y Tony con una mezcla de cariño, frustración y confianza, mostrando los desafíos de estar cerca de alguien tan complicado como Tony Stark. Don Cheadle interpreta a James Rhodey Rhodes, un oficial militar y amigo cercano de Tony Stark. En esta película, Don Cheadle reemplaza a otro actor que había interpretado al personaje en la primera entrega y aporta una versión más seria y profunda de Rhodey. Su personaje funciona como una persona que intenta mantener a Tony responsable y proteger una tecnología que considera demasiado peligrosa. Rhodey representa la disciplina y el sentido del deber frente al estilo impulsivo de Tony. Durante la película, el personaje toma una armadura de Iron Man y se convierte en War Machine. Don Cheadle muestra el conflicto interno de Rhodey. Por un lado, respeta a Tony y su amistad con él. Por otro lado, cree que la tecnología de Iron Man necesita estar bajo mayor control. Su actuación ayuda a mostrar una relación de amistad con diferencias y discusiones, pero basada en la lealtad. Mickey Rourke interpreta a Ivan Vanko, también conocido como Biplas, el principal villano de la película. Ivan es un científico ruso que busca vengarse de la familia Stark debido a los conflictos del pasado entre su padre y Howard Stark, el padre de Tony. Mickey Rourke crea un personaje oscuro, silencioso y lleno de resentimiento. El trabajo de Mickey Rourke consiste en presentar a un enemigo que no solo quiere derrotar físicamente a Tony, sino también destruir su reputación. Ivan representa las consecuencias de los secretos del pasado de la familia Stark. Su interpretación utiliza una actitud fría y amenazante para mostrar el odio acumulado del personaje. Aunque habla poco en comparación con otros personajes, su presencia transmite peligro y determinación. Scarlett Johansson interpreta a Natasha Romanoff, conocida como Viuda Negra. En esta película aparece inicialmente como Natalie Rushman, una nueva asistente de Tony Stark, pero después se revela que es una agente de SHIELD especializada en espionaje y combate. Scarlett Johansson combina elegancia, inteligencia y habilidad física para representar a un personaje diferente dentro de la historia. Su trabajo incluye escenas de acción con artes marciales y momentos donde demuestra la capacidad estratégica de Natasha.
La actriz presenta a Viuda Negra como una persona profesional y misteriosa que observa la situación de Tony antes de intervenir. Su aparición en la película fue importante porque introdujo uno de los personajes más destacados del futuro universo cinematográfico de Marvel. Sam Rockwell interpreta a Justin Hammer, un empresario rival de Tony Stark. Hammer es un fabricante de armas que desea superar a Stark Industries y convertirse en el principal proveedor de tecnología militar. Sam Rockwell utiliza el humor y la exageración para crear un villano diferente a Ivan Vanko. A diferencia de Ivan, que está motivado por la venganza, Justin Hammer busca principalmente reconocimiento y éxito empresarial. La actuación de Sam Rockwell combina comedia y maldad, mostrando a un personaje inseguro que intenta copiar el talento de Tony Stark. Aunque no es un luchador directo, Hammer juega un papel importante porque proporciona los recursos necesarios para que Ivan desarrolle sus armas. Jon Favreau interpreta a Happy Hogan, el guardaespaldas y amigo de Tony Stark. Además de actuar como Happy, Jon Favreau también fue el director de la película. Su personaje aporta momentos de humor y sirve como una conexión entre Tony y las personas que trabajan cerca de él. Happy es leal a Tony y siempre intenta protegerlo, aunque muchas veces se encuentra en situaciones cómicas debido a sus limitaciones como luchador. Jon Favreau interpreta al personaje con un estilo divertido, creando momentos ligeros dentro de una historia llena de conflictos y amenazas. Samuel L. Jackson interpreta a Nick Fury, el director de SHIELD. Su aparición en la película es breve pero importante porque conecta la historia de Iron Man con un universo más amplio de superhéroes. Nick Fury observa las capacidades de Tony y trata de guiarlo para que pueda formar parte de una organización mayor. Samuel L. Jackson aporta autoridad y misterio al personaje. Su interpretación muestra a un líder que tiene información sobre amenazas futuras y que entiende que Tony Stark puede ser una pieza importante para proteger al mundo. Su presencia ayuda a preparar las futuras historias del universo cinematográfico de Marvel. Clark Gregg interpreta a Phil Coulson, un agente de SHIELD que aparece como una figura tranquila y profesional. Aunque su papel en Iron Man 2 no es tan grande como en otras películas, Coulson representa la conexión entre diferentes historias de Marvel. Clark Gregg interpreta al personaje con seriedad y un estilo calmado que contrasta con la personalidad impulsiva de Tony. El reparto secundario también incluye actores que ayudan a construir el mundo de la película. Cada personaje tiene una función dentro de la historia. Algunos representan la presión externa sobre Tony, otros muestran sus relaciones personales y otros introducen nuevos elementos del universo Marvel. El trabajo conjunto del reparto permite que Iron Man 2 sea más que una película de acción. Las actuaciones muestran diferentes aspectos del protagonista, su inteligencia, sus errores, sus miedos y su necesidad de evolucionar. Robert Downey Jr. lidera la historia con una interpretación llena de energía, mientras que los demás actores aportan conflictos y relaciones que hacen avanzar la trama. En conclusión, el reparto de Iron Man 2 es uno de los elementos más importantes de la película. Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Mickey Rourke, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Jon Favreau, Samuel L. Jackson y los demás actores crean personajes memorables con diferentes objetivos y personalidades. Sus actuaciones ayudan a desarrollar una historia sobre responsabilidad, tecnología, amistad y las consecuencias de las decisiones de Tony Stark. La combinación de talento, humor y emoción convierte a la película en una parte importante del crecimiento del personaje de Iron Man dentro del universo cinematográfico de Marvel. Iron Man 2 es una película de acción y ciencia ficción estrenada en 2010 que continúa la historia de Tony Stark después de que el mundo descubre que él es Iron Man. La película forma parte del universo cinematográfico de Marvel y busca ampliar la historia del personaje mostrando las consecuencias de convertirse en un héroe conocido públicamente. Aunque recibió opiniones divididas en comparación con su primera entrega, la película ofrece una combinación de acción, humor, desarrollo de personajes y conexiones importantes con futuras historias de Marvel. La película comienza con Tony Stark disfrutando de la fama que ha conseguido como Iron Man.
A diferencia de otros héroes que trabajan en secreto, Tony acepta completamente su identidad y se convierte en una figura pública. Esta situación crea uno de los principales conflictos de la película. El mundo empieza a cuestionar si una persona debería tener acceso a una tecnología tan poderosa. El gobierno quiere controlar la armadura de Iron Man porque considera que representa un peligro, mientras Tony insiste en que solamente él puede manejarla correctamente. Uno de los aspectos más interesantes de Iron Man 2 es la exploración del lado más humano de Tony Stark. La primera película mostró su transformación de empresario irresponsable a héroe, pero esta secuela se centra en los problemas que aparecen después de esa transformación. Tony comienza a sentir las consecuencias físicas de utilizar el reactor que mantiene funcionando su armadura y enfrenta la posibilidad de perder aquello que le permite seguir siendo Iron Man. La actuación de Robert Downey Jr. sigue siendo uno de los puntos más fuertes de la película. Su interpretación de Tony Stark mantiene el carisma, la inteligencia y el sentido del humor que hicieron famoso al personaje. Downey Jr. consigue mostrar tanto la confianza exagerada de Tony como sus momentos de miedo e inseguridad. El personaje parece tenerlo todo: dinero, fama y tecnología avanzada, pero en realidad está luchando con problemas personales que no puede resolver fácilmente. La relación entre Tony Stark y Pepper Potts también recibe más importancia en esta película. Pepper deja de ser solamente la asistente de Tony y adquiere un papel más importante dentro de Stark Industries. Ella representa una figura de estabilidad en la vida de Tony y muchas veces es la persona que intenta hacerlo actuar de manera responsable. La química entre los actores ayuda a que la relación se sienta natural, con momentos de humor y también de tensión. Otro punto positivo de la película es la introducción de nuevos personajes. Natasha Romanoff, conocida como Viuda Negra, aparece por primera vez dentro del universo cinematográfico de Marvel. Su presencia añade un elemento de espionaje y combate más profesional a la historia. El personaje aporta una nueva perspectiva porque no depende de tecnología avanzada, sino de entrenamiento, inteligencia y habilidades físicas. James Rhodes también tiene un papel más importante en esta entrega. La aparición de War Machine permite explorar la amistad entre Tony y Rhodey, mostrando que aunque ambos tienen diferentes opiniones sobre cómo debe utilizarse la tecnología de Iron Man, existe una fuerte relación entre ellos. La transformación de Rhodey en War Machine añade nuevas escenas de acción y crea una dinámica interesante entre dos personajes con armaduras similares pero filosofías diferentes. El villano principal, Ivan Vanko, interpretado como Biplas, tiene una motivación relacionada con el pasado de la familia Stark. Su deseo de venganza contra Tony añade un elemento personal al conflicto. Sin embargo, uno de los problemas de la película es que el desarrollo del villano podría haber sido más profundo. Aunque tiene una historia interesante y una presencia amenazante, la película no dedica suficiente tiempo a explorar sus emociones y razones. Justin Amer es otro personaje importante dentro de la historia. A diferencia de un villano tradicional, Amer representa la rivalidad empresarial y la obsesión por superar a Tony Stark. Su personaje aporta momentos de humor y funciona como un contraste con Tony. Mientras Tony crea tecnología por inteligencia y creatividad, Amer intenta conseguir éxito copiando o utilizando el talento de otros. En cuanto a la acción, Iron Man 2 ofrece varias escenas entretenidas. Las batallas con las armaduras, los combates tecnológicos y las secuencias de persecución tienen buenos efectos visuales. La película demuestra nuevamente por qué Iron Man es uno de los personajes más atractivos de Marvel desde el punto de vista visual. Las escenas donde Tony utiliza diferentes versiones de su armadura son emocionantes y muestran la creatividad tecnológica del personaje. Sin embargo, uno de los problemas principales de la película es el ritmo de la historia. En algunos momentos, la película parece tener demasiadas tramas al mismo tiempo. La presión del gobierno, los problemas de salud de Tony, la llegada de Viuda Negra, el conflicto con Ivan Vanko y la creación de War Machine compiten por atención. Esto hace que algunas historias secundarias no reciban el desarrollo suficiente.
Otro aspecto criticado es que la película depende mucho de preparar futuras películas del universo Marvel. Algunas escenas parecen estar diseñadas más para conectar con otros proyectos que para desarrollar completamente la historia principal. Para los seguidores de Marvel, estas conexiones son interesantes, pero para alguien que solamente busca una película independiente pueden sentirse como distracciones. El humor sigue siendo una característica importante de Iron Man 2. Tony Stark utiliza constantemente bromas y comentarios sarcásticos para enfrentar situaciones difíciles. Este estilo funciona porque forma parte de la personalidad del personaje, aunque en algunos momentos la cantidad de humor puede reducir la importancia de ciertas escenas dramáticas. Visualmente, la película mantiene un alto nivel de calidad. Los efectos especiales de las armaduras son impresionantes y las escenas de acción tienen una gran producción. La tecnología de Iron Man continúa siendo uno de los elementos más llamativos de la película. Los diseños de las armaduras y las máquinas de combate muestran mucha imaginación y creatividad. La música y el estilo visual también ayudan a construir la identidad de la película. Tony Stark es presentado como un personaje moderno, elegante y diferente a otros héroes. La película utiliza ambientes llenos de tecnología, grandes eventos y escenarios internacionales para mostrar el mundo de lujo y poder en el que vive Tony. Comparada con la primera película de Iron Man, esta segunda entrega puede sentirse menos equilibrada. La primera película tenía una historia más sencilla y se enfocaba principalmente en la transformación de Tony Stark. Iron Man 2 intenta hacer muchas cosas a la vez, por lo que algunas partes no tienen el mismo impacto emocional. Aún así, sigue siendo una película entretenida con personajes interesantes. Entonces, ¿vale la pena ver Iron Man 2? La respuesta depende de lo que busque el espectador. Para los fanáticos del universo Marvel, la película definitivamente merece ser vista porque introduce personajes importantes y establece elementos que serán relevantes en futuras historias. También muestra una etapa importante en la evolución de Tony Stark como héroe. Iron Man 2 es una película que destaca por su impresionante uso de efectos visuales, CGI, imágenes generadas por computadora y tecnología digital para crear el mundo futurista de Tony Stark. La película combina actuaciones reales con elementos creados por computadora para dar vida a las armaduras de Iron Man, las máquinas de combate, las escenas de acción y los diferentes dispositivos tecnológicos que aparecen en la historia. El trabajo visual de la película fue uno de los aspectos más importantes para lograr que un personaje como Iron Man pareciera real dentro de un mundo lleno de tecnología avanzada. La principal dificultad de los efectos visuales de Iron Man 2 fue crear una armadura que pudiera verse como un objeto real y, al mismo tiempo, permitir que un actor pudiera moverse dentro de ella. En muchas escenas, Robert Downey Jr. no lleva una armadura completa físicamente, sino que utiliza trajes especiales, piezas digitales o referencias visuales que después son reemplazadas con CGI. Los artistas de efectos visuales tuvieron que crear una combinación perfecta entre la actuación del actor y el movimiento digital de la armadura. La armadura de Iron Man es uno de los elementos más complejos de la película. Cada pieza metálica, cada movimiento de las placas y cada detalle tecnológico fueron diseñados digitalmente. Los equipos de efectos visuales crearon modelos 3D extremadamente detallados para representar la armadura desde diferentes ángulos. Esto permitió mostrar escenas donde la armadura se ensambla alrededor del cuerpo de Tony, donde cambia de forma o donde recibe daños durante las batallas. Uno de los momentos más destacados del CGI es la forma en que la armadura aparece alrededor de Tony Stark. Las escenas muestran piezas metálicas volando y conectándose automáticamente con su cuerpo. Para conseguir este efecto, los artistas digitales tuvieron que calcular el movimiento de cada componente y crear una animación precisa. Cada pieza debía parecer pesada, tener una estructura mecánica realista y moverse de acuerdo con las leyes físicas. El diseño de la armadura también fue mejorado respecto a la primera película. En Iron Man 2, los creadores añadieron nuevos detalles tecnológicos para hacer que el traje pareciera más avanzado. Las superficies metálicas tienen reflejos,
sombras y texturas que cambian dependiendo de la iluminación del ambiente. El objetivo era que el público sintiera que la armadura era un objeto real fabricado con materiales avanzados. Otro gran desafío visual fue la creación de War Machine, la armadura utilizada por James Rhodes. A diferencia de Iron Man, War Machine tiene un diseño más militar, pesado y lleno de armas. Los artistas de CGI tuvieron que crear una máquina que transmitiera fuerza y resistencia. La armadura tiene más elementos mecánicos, armas integradas y una apariencia más agresiva. Cada movimiento debía mostrar que era más pesada que la armadura tradicional de Iron Man. Las escenas donde Iron Man y War Machine aparecen juntos requirieron un enorme trabajo digital. Los efectos visuales debían mantener la diferencia entre ambos personajes y permitir que interactuaran de manera natural. Los artistas tuvieron que crear movimientos coordinados, explosiones, disparos y daños en las armaduras sin perder la sensación de que los personajes estaban realmente en el mismo espacio. El villano Biplas también representa un importante trabajo de efectos visuales. Aunque Adam Vanko aparece como un personaje humano, sus látigos eléctricos y su tecnología fueron creados principalmente con CGI. Los látigos necesitaban parecer una mezcla entre metal, energía y electricidad. Los efectos visuales combinaron animación digital, luces brillantes y partículas para crear una herramienta que pareciera peligrosa y avanzada. La batalla final entre Iron Man, War Machine y las máquinas controladas por Biplas es una de las secuencias donde más se utiliza CGI. La escena combina personajes reales, modelos digitales, explosiones generadas por computadora y efectos de destrucción. Los artistas tuvieron que crear un ambiente de caos donde robots, armaduras y vehículos interactúan al mismo tiempo. Las máquinas de combate creadas por Justin Hammer también fueron desarrolladas mediante efectos digitales. Estos robots necesitaban tener movimientos mecánicos creíbles y una apariencia diferente a las armaduras de los protagonistas. Los diseñadores trabajaron en la creación de modelos 3D con sistemas de movimiento que permitieran mostrar articulaciones, armas y piezas móviles. Las explosiones son otro elemento importante dentro de la película. Muchas escenas de acción utilizan una combinación de explosiones reales y efectos digitales. Las explosiones creadas por computadora permiten controlar la intensidad, el tamaño y la dirección del fuego para lograr escenas más espectaculares. Además, ayudan a proteger a los actores y permiten realizar acciones imposibles en la vida real. La carrera de Mónaco es una de las escenas más conocidas de la película y combina efectos prácticos con CGI. En esta secuencia, Biplas ataca utilizando sus látigos eléctricos mientras Tony intenta sobrevivir. Los efectos visuales se utilizaron para mejorar los vehículos, agregar elementos digitales y crear el impacto de los ataques. La escena necesitó una gran coordinación entre actores, cámaras y equipos digitales. El CGI también fue fundamental para mostrar las capacidades tecnológicas de Tony Stark. La película presenta interfaces holográficas, pantallas digitales y sistemas avanzados dentro del laboratorio de Tony. Estos elementos no existen físicamente, por lo que fueron creados completamente por computadora. Los diseñadores tuvieron que imaginar cómo podría ser la tecnología del futuro y crear gráficos que fueran visualmente atractivos pero también creíbles. Las escenas dentro del laboratorio de Stark Industries muestran una gran cantidad de efectos digitales. Las pantallas flotantes, los modelos holográficos y los sistemas de inteligencia artificial fueron diseñados para representar un ambiente futurista. Estos efectos ayudan a mostrar la personalidad de Tony Stark como inventor y genio tecnológico. Otro aspecto importante de los efectos visuales es la captura de movimiento y la integración entre actores y personajes digitales. Aunque Iron Man 2 no depende completamente de captura de movimiento como otras películas, los equipos utilizaron técnicas digitales para estudiar los movimientos humanos y aplicarlos a elementos creados por computadora. Esto permitió que las armaduras tuvieran movimientos más naturales. La iluminación digital fue un elemento clave para hacer que los objetos CGI parecieran reales. Una armadura creada por computadora puede verse falsa si no tiene una iluminación adecuada. Por eso,
los artistas de efectos visuales estudiaron cómo la luz se refleja en superficies metálicas reales. Añadieron sombras, reflejos y pequeños detalles para que las armaduras se integraran correctamente con los escenarios reales. La composición digital también tuvo un papel importante. Muchas escenas mezclan actores grabados en escenarios reales con fondos y objetos generados por computadora. Los especialistas combinaron diferentes elementos para crear una imagen final donde no se pueda distinguir fácilmente qué parte es real y cuál es digital. Los efectos visuales de Iron Man 2 también ayudaron a ampliar el universo de Marvel. La película no solo tenía que contar una historia, sino establecer un estilo visual que pudiera continuar en futuras películas. La tecnología, las armaduras y los elementos digitales creados en esta película ayudaron a construir una imagen más grande del mundo de superhéroes de Marvel. Aunque algunos espectadores consideran que la historia de Iron Man 2 tiene ciertos problemas de ritmo, la calidad visual de la película sigue siendo uno de sus puntos más fuertes. El nivel de detalle en las armaduras, las escenas de acción y los elementos tecnológicos demuestra el enorme trabajo realizado por los equipos de efectos visuales. El proceso de creación de los VFX de la película involucró a muchos artistas especializados en modelado 3D, animación, iluminación, composición y simulación digital. Cada escena requirió meses de planificación y trabajo para conseguir que la tecnología ficticia pareciera real. Desde una pequeña pieza de una armadura hasta una batalla completa con robots, todos los detalles fueron importantes. En conclusión, Iron Man 2 es una película que destaca por su impresionante trabajo de efectos visuales y CGI. La creación de las armaduras de Iron Man y War Machine, los combates digitales, las explosiones, las interfaces futuristas y los enemigos tecnológicos muestran el nivel de innovación utilizado en la producción. Los efectos visuales no solamente sirven para hacer la película más espectacular, sino que también ayudan a contar la historia y mostrar el mundo avanzado en el que vive Tony Stark. El verdadero logro de los VFX de Iron Man 2 es que consiguen transformar una tecnología imaginaria en algo que parece posible. La película demuestra cómo el CGI puede utilizarse para crear personajes, objetos y mundos que serían imposibles de realizar completamente en la vida real. Gracias al trabajo de los artistas digitales, Iron Man continúa siendo uno de los personajes más impresionantes visualmente dentro del cine de superhéroes. Iron Man 2 fue una de las películas más importantes de 2010 y tuvo un gran impacto comercial debido al enorme éxito que había conseguido la primera película de Iron Man. La película llegó a los cines con grandes expectativas porque continuaba la historia de Tony Stark y formaba parte del creciente universo cinematográfico de Marvel. Aunque la recepción crítica fue más dividida que la de su antecesora, el público respondió de manera positiva y la película consiguió excelentes resultados económicos en la taquilla mundial. La película fue estrenada en un momento en el que Marvel Studios estaba construyendo cuidadosamente su universo de superhéroes. Después del éxito de la primera película de Iron Man y de la presentación de otros personajes que formarían parte de futuras historias, existía una gran expectativa por ver la continuación de Tony Stark. El interés del público, la popularidad de Robert Downey Jr. como Iron Man y la expansión de la marca Marvel ayudaron a que la película tuviera una gran cantidad de espectadores desde su primera semana. En su estreno internacional, Iron Man 2 tuvo una fuerte campaña de promoción. Los avances mostraban nuevas armaduras, la aparición de War Machine, la introducción de Viuda Negra y un conflicto más grande para Tony Stark. Marvel y el estudio responsable de la distribución utilizaron una estrategia de marketing basada en la popularidad del personaje, la tecnología futurista y la conexión con futuras películas del universo Marvel. La película tuvo un presupuesto de producción muy elevado debido a sus grandes escenas de acción, efectos visuales avanzados y diseño de tecnología digital. Gran parte de la inversión se destinó a la creación de las armaduras de Iron Man y War Machine, las secuencias de combate, los escenarios futuristas y el trabajo de efectos especiales. Además, la campaña publicitaria mundial requirió una inversión considerable para promocionar la película en diferentes países. En la taquilla de Estados Unidos y Canadá, Iron Man 2 tuvo un debut muy exitoso.
Durante su primer fin de semana consiguió una gran cantidad de espectadores y se colocó entre los estrenos más importantes del año. El público acudió principalmente por la popularidad de Tony Stark, el interés por continuar la historia y la curiosidad por conocer nuevos personajes dentro del universo Marvel. El rendimiento inicial de la película fue impulsado por varios factores. En primer lugar, Robert Downey Jr. ya se había convertido en una figura muy asociada con el personaje de Tony Stark. Su interpretación había sido uno de los mayores atractivos de la primera película y los espectadores querían volver a verlo como Iron Man. En segundo lugar, la película prometía más acción, más tecnología y una expansión del mundo creado por Marvel. A nivel internacional, Iron Man 2 también tuvo una excelente respuesta comercial. La popularidad del personaje creció fuera de Estados Unidos gracias al éxito de la primera película y al aumento del interés mundial por las películas de superhéroes. Mercados internacionales importantes contribuyeron significativamente a los ingresos totales, demostrando que Marvel podía atraer a una audiencia global. La taquilla mundial de Iron Man 2 superó los $600 millones, convirtiéndose en una de las películas más exitosas del año 2010. Aunque no alcanzó el impacto cultural de algunas películas posteriores de Marvel, sus resultados económicos fueron considerados muy positivos. La película confirmó que el personaje de Iron Man tenía un gran valor comercial y ayudó a fortalecer el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Comparada con la primera película de Iron Man, la secuela tuvo un rendimiento financiero similar, aunque algunos espectadores consideraron que la historia era menos equilibrada. La primera película había sorprendido al público con una historia de origen fresca y una evolución clara del personaje. Iron Man 2, en cambio, tuvo que manejar más personajes, más conexiones con otras historias y una trama más amplia, lo que generó opiniones diferentes. Uno de los factores que ayudaron a la taquilla fue la presencia de nuevos personajes. La llegada de Viuda Negra despertó interés porque representaba la introducción de una nueva heroína dentro del universo Marvel. War Machine también fue un elemento atractivo para los seguidores de los cómics, ya que permitía ver una segunda armadura de combate con un estilo diferente al de Iron Man. Después de su paso por los cines, Iron Man 2 tuvo un lanzamiento en formatos de entretenimiento doméstico. La película llegó al mercado de DVD y Blu-ray, permitiendo que los espectadores pudieran verla nuevamente desde casa. Este lanzamiento fue una parte importante de la estrategia comercial de la película, ya que los estudios obtienen ingresos adicionales después de la exhibición cinematográfica. La edición doméstica de Iron Man 2 fue diseñada para atraer tanto a los fanáticos de Marvel como a los coleccionistas. Las versiones físicas incluían diferentes características especiales que permitían conocer más sobre la creación de la película. Estos contenidos adicionales mostraban el trabajo detrás de cámaras, el desarrollo de los efectos visuales, la construcción de las armaduras y el proceso de producción. El formato Blu-ray fue especialmente importante porque permitía disfrutar de la película con una mejor calidad de imagen y sonido. Debido a que Iron Man 2 depende mucho de efectos visuales, colores intensos y escenas de acción llenas de detalles, el formato de alta definición ofrecía una experiencia más cercana a la versión cinematográfica. Entre los contenidos adicionales del lanzamiento doméstico se encontraban materiales relacionados con la producción, entrevistas con los actores y miembros del equipo creativo. Estos extras permitían a los seguidores conocer cómo se diseñaron las armaduras, cómo se realizaron las escenas de acción y cómo se creó el mundo tecnológico de Tony Stark. La película también tuvo versiones especiales y paquetes que incluían contenido adicional relacionado con el universo Marvel. Estos lanzamientos buscaban fortalecer la conexión entre las diferentes películas y motivar a los fanáticos a coleccionar las entregas del universo cinematográfico. Con el crecimiento de las plataformas digitales, Iron Man 2 también pasó a estar disponible para compra y alquiler digital. Esto permitió que nuevos espectadores pudieran descubrir la película sin necesidad de adquirir una copia física. La distribución digital se convirtió en una parte importante de la vida comercial de muchas películas modernas, permitiendo que una producción continúe generando ingresos después de su lanzamiento inicial.
El lanzamiento en medios domésticos también ayudó a mantener viva la conversación sobre la película. Muchos seguidores analizaron detalles ocultos, conexiones con otras películas de Marvel y elementos que preparaban futuras historias. En especial, las escenas relacionadas con SHIELD y otros personajes fueron importantes para los fanáticos interesados en seguir todo el universo cinematográfico. Desde un punto de vista comercial, Iron Man 2 fue un éxito porque logró cumplir varios objetivos importantes. No solamente generó grandes ingresos, sino que también fortaleció la marca Marvel y preparó el camino para futuras películas. La película demostró que los personajes individuales podían formar parte de una historia mucho más grande. Sin embargo, el rendimiento de la película también mostró algunos desafíos. Aunque la taquilla fue fuerte, la recepción crítica fue menos positiva que la de la primera entrega. Algunos críticos señalaron que la película intentaba incluir demasiados elementos al mismo tiempo y que ciertas historias secundarias no tenían suficiente desarrollo. A pesar de estas críticas, el público general mantuvo un interés considerable en la franquicia. El éxito comercial de Iron Man 2 también tuvo un impacto en la carrera de Robert Downey Jr. Su interpretación continuó siendo uno de los principales atractivos de la película y consolidó a Tony Stark como uno de los personajes más populares del cine moderno de superhéroes. La película reforzó la idea de que un héroe podía tener una personalidad más compleja, con defectos y problemas personales. En conclusión, Iron Man 2 fue un importante éxito de taquilla y una película clave en la expansión del universo cinematográfico de Marvel. Aunque recibió críticas mixtas por su historia y ritmo, logró atraer a millones de espectadores gracias a sus personajes, efectos visuales, acción y conexiones con futuras películas. Su lanzamiento en DVD, Blu-ray y formatos digitales permitió que continuara siendo popular después de su estreno en cines. La película representa una etapa importante en la construcción de Marvel Studios. Sus resultados económicos demostraron que el público estaba interesado en seguir las aventuras de Tony Stark y en explorar un universo compartido de superhéroes. Más allá de sus críticas, Iron Man 2 dejó una huella importante porque ayudó a establecer el camino que llevaría a Marvel hacia algunas de las películas más exitosas de la historia del cine. La película continúa la historia de Tony Stark después de revelar al mundo que él es Iron Man. En esta ocasión, el personaje debe enfrentar problemas personales, amenazas externas y la presión de gobiernos que quieren controlar su tecnología. A través de sus aspectos positivos y negativos, Iron Man 2 muestra tanto las ventajas como los desafíos de crear una secuela dentro de un universo cinematográfico más grande. Puntos positivos de Iron Man 2. Uno de los mayores puntos positivos de Iron Man 2 es la actuación de Robert Downey Jr. como Tony Stark. El actor mantiene la personalidad única del personaje y demuestra por qué se convirtió en uno de los héroes más populares de Marvel. Su interpretación combina humor, arrogancia, inteligencia y vulnerabilidad. Tony Stark no es un héroe perfecto, tiene problemas, comete errores y debe aprender a aceptar la ayuda de otras personas. Robert Downey Jr. consigue mostrar todas esas características de una manera natural. La evolución del personaje de Tony Stark es otro aspecto positivo. La película no se limita a mostrar nuevas batallas con armaduras, sino que explora los problemas internos del protagonista. Tony empieza a enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones y descubre que tener poder también significa asumir responsabilidades. Su lucha contra la presión del gobierno y sus problemas de salud hacen que el personaje sea más humano. El humor es una de las características más fuertes de la película. Tony Stark tiene una personalidad basada en comentarios sarcásticos, bromas rápidas y una actitud confiada. La película utiliza este humor para hacer que las escenas sean más entretenidas y diferenciar a Iron Man de otros superhéroes más serios. Los diálogos entre Tony, Pepper y otros personajes crean momentos divertidos que mantienen el ritmo de la historia. Otro punto positivo importante es la relación entre Tony Stark y Pepper Potts. La película desarrolla más la conexión entre ambos personajes y muestra que Pepper no es solamente un personaje secundario. Ella tiene un papel importante dentro de Stark Industries y también representa una influencia positiva en la vida de Tony.
Su personalidad responsable contrasta con el comportamiento impulsivo de Tony, creando una dinámica interesante. La introducción de nuevos personajes también es una ventaja de Iron Man 2. La aparición de Natasha Romanoff, conocida como Viuda Negra, fue un momento importante para el universo Marvel. El personaje aporta un estilo diferente a la película, combinando espionaje, inteligencia y acción física. Su presencia ayudó a preparar el camino para futuras historias de Marvel. War Machine es otro elemento positivo. James Rhodes obtiene un papel más importante y permite explorar una nueva armadura con características militares. La relación entre Tony y Rhodey añade una dimensión emocional a la historia porque muestra una amistad con conflictos, diferencias de opinión y respeto mutuo. Las escenas donde Iron Man y War Machine trabajan juntos son algunas de las más entretenidas de la película. Los efectos visuales son uno de los aspectos más destacados. Las armaduras de Iron Man y War Machine están creadas con gran detalle, mostrando movimientos mecánicos, reflejos metálicos y tecnología futurista. Las escenas de acción tienen un gran nivel visual, especialmente las batallas con robots, explosiones y combates aéreos. La película demuestra una gran calidad técnica en la creación del mundo tecnológico de Tony Stark. El diseño de las armaduras también es un punto fuerte. Cada traje tiene una identidad diferente y refleja la personalidad de su usuario. La armadura de Iron Man representa innovación y elegancia, mientras que War Machine tiene una apariencia más pesada y militar. Estos detalles ayudan a que el universo de la película sea más interesante visualmente. La expansión del universo Marvel es otro aspecto positivo. Iron Man 2 incluye elementos que conectan la historia de Tony Stark con un mundo más grande de superhéroes. La aparición de SHIELD y personajes relacionados con futuras películas genera interés para los seguidores de Marvel. La película funciona como una pieza importante dentro de una historia más amplia. La música y el estilo visual también contribuyen a la experiencia. La película mantiene una identidad moderna relacionada con la tecnología, el lujo y la personalidad de Tony Stark. Los escenarios, vehículos y dispositivos ayudan a construir un mundo donde la ciencia avanzada parece posible. Puntos negativos de Iron Man 2. Uno de los principales problemas de Iron Man 2 es la falta de equilibrio en la historia. La película intenta incluir demasiados elementos al mismo tiempo: el conflicto con el gobierno, los problemas de salud de Tony, la aparición de Viuda Negra, el desarrollo de War Machine, el villano Biplas y la conexión con futuras películas de Marvel. Debido a esto, algunas partes de la historia no reciben suficiente atención. El ritmo de la película es otro punto criticado. Hay momentos donde la historia avanza lentamente y otros donde ocurren demasiadas cosas rápidamente. Algunas escenas importantes podrían haber tenido más desarrollo emocional. La película tiene grandes momentos de acción, pero la transición entre los conflictos principales no siempre es fluida. El villano Ivan Vanko, conocido como Biplas, es uno de los elementos más discutidos. Aunque la interpretación de Mickey Rourke tiene presencia y personalidad, el personaje no está completamente desarrollado. Su motivación de venganza contra la familia Stark es interesante, pero la película no profundiza lo suficiente en su historia personal. Un villano más desarrollado habría podido aumentar el impacto emocional del conflicto. Justin Hammer también es un personaje que divide opiniones. Por un lado, Sam Rockwell aporta mucho humor y energía al papel. Por otro lado, algunos espectadores consideran que el personaje no representa una amenaza suficientemente fuerte para Tony Stark. Su papel funciona más como un rival empresarial que como un enemigo peligroso. Otro aspecto negativo es que algunas escenas parecen estar más enfocadas en preparar futuras películas que en desarrollar la historia actual. Marvel estaba construyendo su universo cinematográfico y algunos elementos de Iron Man 2 sirven como conexión con otros proyectos. Para los fanáticos esto puede ser interesante, pero para quienes buscan una historia independiente puede sentirse como una distracción. El conflicto principal de Tony Stark con su problema de salud podría haber sido más profundo. La película presenta una situación seria donde Tony enfrenta una posible pérdida de su vida como Iron Man,
pero no siempre aprovecha completamente ese drama. Algunas escenas podrían haber explorado más el miedo, la responsabilidad y el impacto emocional de su situación. La relación entre Tony y el gobierno también pudo desarrollarse mejor. La idea de que una tecnología tan poderosa sea controlada por una sola persona es un tema interesante, pero la película no explora completamente las consecuencias políticas y sociales de esa situación. Un mayor enfoque en este conflicto habría añadido más profundidad a la historia. Algunas escenas de acción, aunque visualmente impresionantes, pueden sentirse demasiado enfocadas en el espectáculo. Iron Man 2 es una película que no solo destaca por sus actores, efectos visuales y escenas de acción, sino también por el trabajo creativo realizado detrás de cámaras. La dirección y el guión fueron elementos fundamentales para construir la continuación de la historia de Tony Stark y ampliar el universo cinematográfico de Marvel. La película fue dirigida por Jon Favreau y escrita principalmente por Justin Theroux, quienes tuvieron la responsabilidad de transformar las ideas de Marvel en una historia que combinara acción, humor, desarrollo de personajes y conexiones con futuras películas. La segunda película de Iron Man tenía un gran desafío creativo. La primera entrega había presentado el origen de Tony Stark como héroe y había sido muy bien recibida por el público. Para la secuela, el equipo creativo debía continuar esa historia sin repetir exactamente la misma fórmula. La nueva película tenía que mostrar las consecuencias de que Tony revelara públicamente su identidad como Iron Man, introducir nuevos personajes y preparar el camino para un universo cinematográfico más amplio. El trabajo del director Jon Favreau fue el director de Iron Man 2 y también participó como actor interpretando a Happy Hogan, el guardaespaldas y amigo de Tony Stark. Su doble papel dentro de la producción le permitió tener una conexión cercana con la historia y los personajes. Favreau ya había dirigido la primera película de Iron Man, por lo que conocía profundamente el tono, la personalidad de Tony Stark y la forma en que debía desarrollarse el mundo del personaje. Como director, Jon Favreau buscó mantener los elementos que hicieron exitosa a la primera película: el humor, la personalidad de Tony Stark y la combinación entre tecnología y acción. Su objetivo era que la película no fuera solamente una historia de superhéroes, sino también una historia sobre un hombre enfrentando problemas personales mientras intenta manejar una gran responsabilidad. Uno de los mayores trabajos de Favreau fue dirigir la evolución de Tony Stark. La película muestra a un personaje que ya no está descubriendo sus poderes, sino que debe enfrentar las consecuencias de tenerlos. El director quiso explorar qué ocurre cuando una persona con una tecnología extremadamente poderosa se convierte en una figura pública y debe responder ante el mundo. Favreau trabajó mucho con Robert Downey Jr. para mantener la esencia de Tony Stark. La interpretación del personaje depende mucho del estilo del actor, sus diálogos rápidos y su sentido del humor. El director permitió que Downey Jr. aportara creatividad al personaje, pero al mismo tiempo intentó mantener la historia enfocada en los conflictos principales. Otro aspecto importante de la dirección de Favreau fue la creación del equilibrio entre drama y comedia. Tony Stark es un personaje conocido por su humor, pero la película también presenta situaciones más serias relacionadas con su salud, sus responsabilidades y sus relaciones personales. Favreau intentó combinar estos elementos para que la película tuviera momentos divertidos sin perder la importancia emocional de la historia. La dirección de las escenas de acción también fue un reto importante. Iron Man 2 cuenta con secuencias donde participan varias armaduras, robots y grandes efectos visuales. Favreau tuvo que coordinar actores, especialistas, efectos digitales y equipos técnicos para crear escenas que fueran claras y emocionantes para el público. La escena de la carrera en Mónaco es uno de los ejemplos del estilo de dirección de Favreau. Esta secuencia mezcla acción real, vehículos, efectos digitales y la aparición de biplas. El director tuvo que crear tensión y emoción mientras presentaba una nueva amenaza para Tony Stark. La batalla final también demuestra la intención de Favreau de ampliar la escala de la franquicia. La combinación entre Iron Man, War Machine y las máquinas controladas por el enemigo muestra un conflicto más grande que el de la primera película.
El director buscó ofrecer una experiencia más espectacular y aumentar la sensación de que el mundo de Marvel estaba creciendo. Sin embargo, el trabajo de dirección también enfrentó dificultades. Al tener que incluir muchos elementos nuevos, la película tiene una estructura más complicada. Favreau debía presentar nuevos personajes, desarrollar la historia de Tony y conectar la película con futuras producciones de Marvel. Esta cantidad de objetivos hizo que algunos aspectos de la narrativa recibieran menos atención. El trabajo del escritor Justin Theroux fue el principal guionista de Iron Man 2. Su trabajo consistió en crear una historia que continuara la evolución de Tony Stark y desarrollara los conflictos después de la primera película. Escribir una secuela de una película exitosa es un desafío porque el público ya conoce al personaje principal. En lugar de repetir la historia de origen, Theroux tuvo que buscar nuevos problemas para Tony Stark. Por eso, el guión se enfoca en las consecuencias de convertirse en Iron Man y en las dificultades que aparecen cuando el mundo conoce su identidad. Uno de los temas principales del guión es la responsabilidad. Tony Stark tiene una tecnología capaz de cambiar el equilibrio mundial y el gobierno quiere controlar esa tecnología. El escritor utiliza este conflicto para mostrar que Tony debe enfrentar preguntas más grandes que simplemente derrotar enemigos. El guión también explora el lado vulnerable de Tony Stark. Aunque el personaje parece tener confianza absoluta, la historia muestra sus miedos y sus inseguridades. Su problema de salud representa una amenaza personal que no puede resolver solamente con dinero o inteligencia. Justin Theroux también trabajó en la introducción de Evan Vanko como antagonista. El guión conecta el conflicto actual con el pasado de la familia Stark, mostrando que las acciones de generaciones anteriores pueden tener consecuencias en el presente. La idea de un enemigo relacionado con la historia de Howard Stark añade una dimensión personal al enfrentamiento. El personaje de Justin Hammer también fue una creación importante dentro del guión. Hammer representa una versión diferente de Tony Stark, alguien que quiere tener éxito y reconocimiento, pero que no posee el mismo talento natural. Su presencia permite explorar la diferencia entre innovación verdadera y simple ambición empresarial. El guión dio mayor importancia a personajes secundarios como Pepper Potts y James Rhodes. Pepper deja de ser solamente la asistente de Tony y obtiene más responsabilidades dentro de Stark Industries. Rhodey, por otro lado, pasa de ser un amigo cercano a convertirse en War Machine, creando una nueva dinámica dentro de la historia. Uno de los desafíos del guión fue incluir elementos relacionados con el futuro universo Marvel. La película tenía que funcionar como una historia propia, pero también debía establecer conexiones con otras películas. Esto llevó a incluir personajes y situaciones que preparaban futuras historias. Aunque el guión tiene buenos conceptos, algunos críticos consideran que intenta manejar demasiadas ideas al mismo tiempo. La historia tiene conflictos políticos, personales, empresariales y de acción, lo que provoca que algunas partes no tengan suficiente desarrollo. Algunos personajes y situaciones podrían haber sido explorados con más profundidad. La colaboración entre director y escritor. La relación entre Jon Favreau y Justin Theroux fue importante para definir el estilo de Iron Man 2. El director aportó su experiencia visual y conocimiento del personaje, mientras que el escritor creó la estructura narrativa y los conflictos principales. Ambos tuvieron que encontrar una manera de mantener la personalidad divertida de Iron Man mientras desarrollaban una historia más seria. La película necesitaba conservar el encanto de Tony Stark, pero también mostrar que el personaje estaba enfrentando problemas reales. El resultado fue una película que combina grandes escenas de acción con momentos de desarrollo personal. Aunque no todos los elementos funcionan perfectamente, la colaboración permitió crear una continuación que amplió el mundo de Iron Man y preparó el terreno para futuras películas. La visión de Favreau como director ayudó a mantener la identidad visual de la franquicia, mientras que el guión de Theroux permitió explorar nuevas etapas en la vida de Tony Stark. La combinación de ambos estilos creó una película que mantiene el espíritu del personaje y al mismo tiempo intenta llevarlo hacia nuevos desafíos. Conclusión: el trabajo del director Jon Favreau y del escritor Justin Theroux fue fundamental para la creación de Iron Man 2.
Ambos enfrentaron el difícil reto de continuar una historia exitosa y expandir un universo cinematográfico que todavía estaba en construcción. Favreau aportó su conocimiento del personaje, su habilidad para dirigir escenas de acción y su capacidad para trabajar con actores. Terreux desarrolló una historia centrada en la responsabilidad, los problemas personales de Tony Stark y las consecuencias de sus decisiones. Aunque la película recibió críticas por su estructura y ritmo, el trabajo creativo detrás de ella tiene muchos aspectos destacables. Iron Man 2 ayudó a establecer elementos importantes del universo Marvel, desarrolló personajes que tendrían gran importancia en el futuro y mostró una nueva etapa en la evolución de Tony Stark. La película demuestra que una secuela no solamente debe aumentar la escala de la acción, sino también explorar nuevas dimensiones de sus personajes. Gracias al trabajo conjunto de dirección y guión, Iron Man 2 se convirtió en una pieza importante dentro de la historia de Marvel y en un capítulo esencial para comprender el crecimiento de Iron Man como héroe. La música de Iron Man 2 fue compuesta por John Debney, un reconocido compositor de Hollywood conocido por trabajar en películas de diferentes géneros. Su trabajo en esta película consistió en crear una identidad musical que acompañara a Tony Stark como Iron Man y que al mismo tiempo mantuviera la energía que los espectadores esperaban después de la primera entrega. El trabajo del compositor John Debney fue elegido para crear la banda sonora original de Iron Man 2. Su objetivo principal era construir una música que representara la personalidad de Tony Stark y el mundo de alta tecnología que lo rodea. A diferencia de muchos héroes tradicionales que tienen una música más épica o seria, Iron Man necesitaba un estilo diferente porque Tony Stark es un personaje lleno de confianza, humor y actitud. John Debney entendió que la música de Iron Man debía tener una combinación de poder y elegancia. El personaje no es solamente un guerrero, también es un inventor, empresario y genio tecnológico. Por eso, la banda sonora mezcla elementos de música orquestal tradicional con sonidos modernos que transmiten energía y tecnología. El compositor utilizó una gran variedad de instrumentos para crear diferentes emociones dentro de la película. Las partes de acción utilizan una orquesta con sonidos fuertes y dinámicos para aumentar la intensidad de las batallas. Al mismo tiempo, los momentos más personales de Tony incluyen melodías más emocionales que muestran el lado humano del personaje. Una de las características principales del trabajo de Debney es la creación de temas musicales asociados con los personajes y situaciones. La música de Iron Man tiene una sensación de grandeza y poder, pero también mantiene un estilo moderno que encaja con la personalidad de Tony Stark. Los sonidos electrónicos y los elementos de percusión ayudan a representar la tecnología avanzada de las armaduras. La identidad musical de Tony Stark es un personaje diferente a muchos otros superhéroes porque su personalidad está muy conectada con la música. Desde la primera película, el rock y la energía de las canciones forman parte de su identidad. Tony no es presentado como un héroe tradicional con una música completamente solemne. Él es alguien que entra a una escena con confianza, estilo y una actitud divertida. En Iron Man 2, la música continúa esa idea. Las canciones de rock utilizadas en la película reflejan el carácter de Tony, rebelde, seguro de sí mismo y amante de la tecnología. La música ayuda a mostrar que Tony Stark no solamente lleva una armadura avanzada, sino que también tiene una personalidad única. La elección de canciones populares permite que el público conecte rápidamente con el personaje. Cuando Tony aparece acompañado por música intensa, la escena transmite energía y emoción. Estas canciones funcionan como una extensión de su personalidad y ayudan a diferenciar a Iron Man de otros personajes de Marvel. La combinación entre música original y canciones de rock. Uno de los aspectos más interesantes de la música de Iron Man 2 es la mezcla entre la banda sonora original y canciones licenciadas de diferentes artistas. La música original de John Debney proporciona la emoción cinematográfica necesaria para las escenas dramáticas y de acción, mientras que las canciones de rock aportan estilo y personalidad. Esta combinación crea un equilibrio entre el espectáculo de superhéroes y la identidad individual de Tony Stark. La película no depende únicamente de una música épica tradicional,
sino que utiliza canciones con una fuerte presencia cultural para reforzar la imagen del protagonista. Las canciones de rock también ayudan a crear una atmósfera relacionada con el mundo de Stark Industries. Tony vive rodeado de lujo, tecnología y fama, y la música refleja ese ambiente moderno y extravagante. Música durante las escenas de acción. Las escenas de acción de Iron Man 2 dependen mucho de la música para aumentar la emoción. Cuando Iron Man entra en combate, la banda sonora utiliza ritmos fuertes y sonidos intensos que acompañan cada movimiento de la armadura. El trabajo de John Dabney fue importante porque la música debía adaptarse a escenas llenas de efectos visuales. Las batallas con armaduras, robots y explosiones requieren una música que siga el ritmo de la acción sin dominar completamente la escena. En las peleas entre Iron Man y sus enemigos, la música crea una sensación de peligro y velocidad. Los sonidos orquestales aumentan la tensión mientras los personajes realizan movimientos rápidos y enfrentamientos tecnológicos. La batalla final, donde Iron Man y War Machine luchan contra las máquinas controladas por Biplas, utiliza música que combina fuerza y emoción. La banda sonora ayuda a transmitir que no se trata solamente de una pelea física, sino también de un momento importante en la evolución de Tony Stark. Música y emociones del personaje. Aunque Iron Man 2 es una película llena de acción, también tiene momentos de drama personal. Tony Stark enfrenta problemas relacionados con su salud, su responsabilidad como héroe y sus relaciones personales. La música ayuda a mostrar estos aspectos más profundos del personaje. En las escenas donde Tony está solo o reflexiona sobre su situación, la música es más tranquila y emocional. Estos momentos permiten que el público vea un lado diferente del personaje. Detrás de la confianza y el humor de Tony existe una persona preocupada por su futuro. John Dabney utiliza melodías más suaves para acompañar estos momentos. La música no intenta exagerar las emociones, sino apoyar la actuación y permitir que el espectador comprenda mejor el conflicto interno del personaje. El papel de la música en la construcción del universo Marvel. La banda sonora de Iron Man 2 también tiene importancia porque ayuda a construir la identidad del universo cinematográfico de Marvel. Cada película necesita tener su propio estilo, pero al mismo tiempo debe sentirse parte de una historia más grande. La música de la película mantiene elementos asociados con Iron Man y Tony Stark, pero también crea una sensación de expansión. La aparición de nuevos personajes y organizaciones como SHIELD necesitaba una atmósfera que indicara que el mundo de Marvel era mucho más grande. El uso de música moderna junto con elementos orquestales refleja la mezcla entre humanidad y tecnología que representa a Iron Man. Tony Stark es un personaje que utiliza ciencia avanzada, pero sus problemas siguen siendo completamente humanos. Diferencias con la música de la primera película. Comparada con la primera película de Iron Man, la música de Iron Man 2 busca ampliar la escala. La primera entrega tenía que presentar al personaje y crear su identidad musical. La secuela, en cambio, ya tenía una base establecida y podía explorar nuevos sonidos. John Dabney tuvo que respetar la esencia creada anteriormente, pero también aportar algo nuevo. La música de la segunda película es más grande en algunos momentos porque la historia presenta más personajes, más amenazas y conflictos más amplios. El objetivo no era reemplazar la identidad musical de Iron Man, sino evolucionarla junto con el personaje. Tony Stark ya no es solamente un inventor descubriendo su armadura, ahora es un héroe reconocido mundialmente que enfrenta nuevas responsabilidades. Impacto de la banda sonora en la experiencia de la película. La música de Iron Man 2 demuestra cómo una banda sonora puede transformar una escena. Una batalla sin música puede sentirse menos emocionante, mientras que una composición adecuada puede aumentar la tensión y hacer que el momento sea más memorable. El trabajo de John Dabney ayuda a que la película tenga una personalidad propia. La música acompaña la acción, refuerza las emociones y mantiene la energía característica de Tony Stark. Además, las canciones de rock ayudan a que la película sea más reconocible. La música no está presente solamente como fondo, sino que forma parte de la identidad del personaje y del estilo general de la producción. Conclusión.
La banda sonora de Iron Man 2 es una mezcla de música original, sonidos orquestales, elementos tecnológicos y canciones de rock que representan perfectamente el mundo de Tony Stark. El compositor John Dabney logró crear una música que acompaña tanto las grandes escenas de acción como los momentos emocionales del protagonista. El mayor logro de la música de la película es que entiende quién es Iron Man. No es un héroe tradicional, es un inventor brillante, una celebridad y una persona con muchos conflictos internos. Por eso, la música combina fuerza, elegancia, energía y emoción. Aunque la película puede tener opiniones divididas por su historia, su apartado musical es uno de los elementos que ayuda a mantener su atractivo. La combinación entre la composición de John Dabney y las canciones de rock crea una experiencia única que refleja la personalidad de Tony Stark y convierte a Iron Man 2 en una película con una identidad sonora muy característica dentro del cine de superhéroes. El desenlace de la película combina una gran batalla de acción con un desarrollo emocional que muestra cómo Tony comienza a cambiar como persona y como héroe. Durante la parte final de la película, Ivan Vanko, conocido como Biplas, consigue llevar a cabo su plan utilizando la tecnología proporcionada por Justin Hammer. Después de trabajar con Hammer, Vanko crea una serie de máquinas de combate y sistemas controlados remotamente que pueden atacar utilizando la misma clase de tecnología avanzada relacionada con las armaduras de Iron Man. Su objetivo no es solamente derrotar físicamente a Tony Stark, sino destruir su reputación y demostrar que la familia Stark no es invencible. La amenaza de Vanko llega en un momento complicado para Tony. Aunque Tony es conocido mundialmente como Iron Man, todavía está enfrentando sus propios problemas internos. Su salud está empeorando debido al reactor de arco que mantiene funcionando su armadura y también se encuentra emocionalmente agotado por la presión de ser responsable de una tecnología que muchas personas quieren controlar. Antes de la batalla final, Tony descubre información importante sobre su padre, Howard Stark. A través de los mensajes y documentos dejados por su padre, Tony comprende que Howard no solo fue un empresario, sino también alguien que tenía una visión del futuro. Este descubrimiento ayuda a Tony a encontrar una solución para su problema con el reactor de arco y representa una conexión importante entre el pasado de la familia Stark y el futuro del personaje. El descubrimiento del nuevo elemento creado gracias a la investigación de Howard Stark es uno de los momentos más importantes de la película. Tony utiliza la información de su padre para crear una nueva fuente de energía que reemplaza el material que estaba dañando su cuerpo. Este momento simboliza que Tony finalmente acepta la ayuda y el legado de su padre, algo que durante gran parte de su vida había rechazado. Después de resolver temporalmente su problema personal, Tony debe enfrentarse a la amenaza de Biplas. La batalla final ocurre durante un evento público donde las máquinas creadas por Ivan Vanko atacan. Estas máquinas representan una versión peligrosa de la tecnología de Iron Man, ya que están diseñadas para ser armas controladas sin la humanidad ni la responsabilidad que Tony intenta aportar a su creación. Uno de los aspectos más importantes del enfrentamiento final es la unión entre Iron Man y War Machine. Durante gran parte de la película, Tony y James Rhodes tienen diferencias sobre cómo debe utilizarse la tecnología de Iron Man. Rhodes cree que una tecnología tan poderosa necesita estar bajo control militar, mientras que Tony piensa que solo él puede manejarla correctamente. Sin embargo, en el momento decisivo, ambos personajes dejan de lado sus diferencias y trabajan juntos. Esta colaboración demuestra que Tony ha aprendido una de las lecciones más importantes de la película: no tiene que enfrentar todos los problemas solo. La amistad entre Tony y Rhodey se fortalece porque ambos entienden que sus habilidades son más efectivas cuando trabajan como equipo. La batalla entre Iron Man, War Machine y las máquinas de Biplas combina tecnología, estrategia y fuerza. Iron Man utiliza su inteligencia y experiencia, mientras que War Machine aporta una potencia militar mayor gracias a sus armas. Juntos logran destruir las máquinas enemigas y detener el plan de Ivan Vanko. La derrota de Biplas tiene un significado más profundo que una simple victoria del héroe contra el villano. Ivan Vanko representa los errores del pasado y las consecuencias de los conflictos familiares. Su odio hacia Tony proviene de la historia entre su padre y Howard Stark,
mostrando que las decisiones tomadas por generaciones anteriores pueden afectar a las personas del presente. Aunque Ivan es derrotado, su personaje sirve para mostrar que Tony no puede escapar completamente de la historia de su familia. Durante la película, Tony intenta vivir separado de la imagen de su padre, pero al final descubre que también puede aprender de él. Howard Stark no era solamente una figura distante, sino alguien que dejó conocimientos importantes para ayudar a su hijo. Después de la batalla, Tony y Pepper Potts tienen un momento importante en su relación. Durante toda la película, Pepper intenta ayudar a Tony a ser más responsable y menos impulsivo. Aunque ambos tienen una relación complicada, el final muestra que existe una conexión emocional fuerte entre ellos. Tony también recibe reconocimiento por sus acciones, pero el final muestra que todavía no es un héroe perfecto. Aunque ha salvado al mundo nuevamente, sigue teniendo defectos, orgullo y problemas personales. La diferencia es que ahora está más dispuesto a aceptar sus responsabilidades y confiar en las personas que lo rodean. Una parte importante del final es la conversación entre Tony y Nick Fury. Fury reconoce que Tony tiene potencial para formar parte de algo más grande, pero también entiende que todavía necesita madurar. Tony es un individuo extraordinario, pero su personalidad impulsiva puede ser un problema si no aprende a trabajar con otros. La escena final también incluye la presencia de Viuda Negra y la confirmación de que SHIELD seguirá observando y guiando a Tony. Esto demuestra que la historia de Iron Man no existe de manera aislada, sino que forma parte de un universo más grande donde diferentes héroes y organizaciones están conectados. El cierre de la película también prepara el camino para futuras historias. La aparición de nuevos elementos relacionados con otros personajes de Marvel indica que Tony Stark será parte de un mundo mucho más amplio. La película funciona como un puente entre la historia individual de Iron Man y la creación de un equipo de héroes más grande. El final de Iron Man 2 también puede interpretarse como una historia sobre la aceptación del cambio. Al inicio de la película, Tony cree que puede controlar todo gracias a su inteligencia y tecnología. Piensa que no necesita ayuda y que su armadura es suficiente para resolver cualquier problema. Pero durante la película aprende que la inteligencia no siempre es suficiente.